Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia de los conceptos de salud de TIEMS. Hoy vamos a ver una charla acerca de dos productos importantes que son el Yogulan y el Cordyceps. Estos nos van a servir especialmente para reforzar nuestro organismo. Hoy más que nunca necesitamos tener un organismo fuerte, tejidos adecuados, y especialmente que nuestros órganos respondan adecuadamente para las expresiones, para las exposiciones a la cual estamos todos los días nosotros expuestos. Por tal razón, bienvenidos a este webinar. Soy el Dr. Nixon Díaz Loján, especialista en medicina alternativa, y hoy es una gran oportunidad para nosotros conocer estos conceptos de cómo aprender a cuidar nuestro cuerpo. Esta conferencia es una conferencia que no trata de sustituir ningún diagnóstico o ningún tratamiento médico, es información con la cual nosotros especialmente podemos ayudar a prevenir enfermedades, a prevenir complicaciones con nuestros tejidos. Así que, bienvenidos. Vamos a hablar de el Yogulan. ¿Qué es el Yogulan? El Yogulan viene de una planta, como su nombre mismo lo dice, Yogulan, así se llama. Esta planta es uno de los recursos más antiguos de la medicina tradicional china. Este imperio chino hace mucho tiempo tenía sus médicos que se encargaban de buscar plantas que les sirvan a la ciudadanía, que les sirvan a sus comodidades. Entonces, dentro de estas plantas había una muy sobresaliente entre todas, la cual se denominó el Yogulan. Este Yogulan, en la actualidad, se lo ha investigado muy profundamente en estudios clínicos, el cual ha arrojado unos resultados muy buenos, que es un potente antioxidante. Acuérdense que antioxidante nos ayuda a combatir radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los que nosotros producimos cuando estamos expuestos a sustancias químicas, expuestos al día a día, ¿sí? También el Yogulan ayuda a regenerar el hígado, o sea que ayuda a que nuestro hígado funcione adecuadamente. También nos ayuda a controlar el lupus, ¿sí? Que son enfermedades del sistema inmunológico. Ayuda a la circulación y un sinnúmero de opciones que nosotros nos puede proveer el Yogulan a través de sus beneficios. En pocas palabras, nos ayuda a fortalecer nuestro organismo. Entonces, para nosotros entender la acción del Yogulan, vamos a entender también qué es lo que daña a nuestro cuerpo, qué es lo que lo degenera, qué es lo que hace que los tejidos tengan ambientes hostiles, ambientes inflamados o ambientes de excesos de radicales libres, lo que está provocando mucha inflamación en nuestro cuerpo. Vamos a conocer acerca entonces primero de las grasas. ¿Qué son las grasas? Las grasas son parte de nuestra dieta. Las grasas han sido parte de nuestra alimentación, ¿sí? Durante muchos años nuestros ancestros, nuestros abuelos consumían grasita. El detalle, ¿cuál es? Que los tiempos han cambiado. Los tiempos no son los mismos de hace 10, 20 años. ¿Por qué? Porque la industrialización ha empezado también a ocupar otros espacios, ¿sí? Inclusive de nuestra alimentación. Cada vez hay más sofisticación de los alimentos. Ahí es cuando entran las grasas saturadas. ¿Qué son las grasas saturadas? Las grasas saturadas son aquellas grasas que lamentablemente cuando nosotros las consumimos van a producir efectos perjudiciales a nuestro cuerpo, especialmente producen inflamación, elevan el colesterol, elevan los triglicéridos. Luego tenemos otro grupo de grasas que son un poco más amigables, que son las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas son aquellas grasas que en cambio son saludables para nuestro cuerpo. Son grasas amigables, especialmente para la circulación, amigables para inclusive combatir la inflamación, porque son antiinflamatorias y también
Estas grasas son amigables inclusive para mantener un buen flujo sanguíneo. Y tenemos un tercer grupo. Este tercer grupo son las grasas hidrogenadas. Estas grasas hidrogenadas son las que en los últimos años, en las últimas 3 décadas, han empezado a proliferar en todo lo que es nuestra alimentación. Y entonces este último grupo de grasas hidrogenadas propiamente ya son parte de nuestra alimentación, parte de nuestros snacks, parte del día a día. Estas grasas hidrogenadas son las que nuestros abuelos no las consumían, pero hoy en día están a la vuelta de la esquina y tienen un impacto muy grande en nuestro cuerpo, especialmente en el corazón, en el aparato cardiocirculatorio, en nuestras arterias, en nuestras venas, inclusive en nuestro panículo adiposo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de todo esto el día de hoy. Acuérdense, grasas saludables, grasas monoinsaturadas. Estas grasas monoinsaturadas son aquellas que las podemos encontrar en los aceites, el aceite de oliva, ¿sí? Especialmente aquellas que se las puede sacar por prensado en frío, o sea que no son sometidas a altas temperaturas para poderlas extraer. También existe en otras semillas, por ejemplo, como en el lino, ¿sí? Como en el maíz, como en la soya, ¿ya? Tenemos otras grasas que se llaman las poliinsaturadas. Por ejemplo, esa está en el pescado, especialmente en el pescado de altura, en el salmón. Ahí hay esta grasa poliinsaturada que también es muy amigable a nuestro cuerpo. Pero las de ahí hacia adelante, que son ya las grasas saturadas, acuérdense, grasas saturadas son aquellas que provienen generalmente de chanchito, del cerdo, de las carnes rojas, son aquellas que están en la leche, en el quesillo, en el queso. Y también hay algunas grasas saturadas que provienen de ciertos vegetales, por ejemplo, del coco y del cacao. Y el último grupo, las grasas trans. Las grasas trans, estas son aquellas que nosotros hablábamos de las hidrogenadas. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Con el tiempo, nuestros ancestros tenían y guardaban su mantequita. Pero ¿qué pasaba? Que por cierto tiempo se empezaba a hacer rancia esta mantequita. Entonces ahí es cuando entró lo que es la industrialización. Dijeron, ¿sabes qué? A la grasa pongámosle hidrógeno y cuando le ponemos hidrógeno a esta grasita, a esta manteca, esta nos va a perdurar más años. Entonces aparecieron las grasas hidrogenadas y desde ahí los alimentos que contienen grasa empezaron a preservarse por más tiempo. Ya no solo se preservaban por 3 meses, sino 6 meses, 1 año. Imagínate entonces, empezó el boom de la industria de las grasas hidrogenadas. Y este boom de las grasas hidrogenadas poco a poco empezó a ganar terreno. A ganar terreno, por ejemplo, ¿en dónde? A ganar terreno en la alimentación diaria de nosotros, en el pancito, en las leches, en los yogures, en los quesos, y así sucesivamente. Cada vez había más grasa trans, más grasa hidrogenada, la cual poco a poco hizo que nuestra dieta empiece a consumir grandes cantidades de esta grasa hidrogenada que cada vez se vuelve más perjudicial para nuestro cuerpo. ¿Cómo es que se llama? Grasa hidrogenada o grasa trans. Entonces vamos a hablar acerca de esta grasa trans. Hay algunos estudios que se han realizado en los cuales arrojan como resultado que si nosotros consumimos 5 gramos diarios de grasa trans, va a aumentar el riesgo cardiovascular. A ver, ¿cómo es que es? Que si yo consumo 5 gramos de grasa trans, aumento el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, de las arterias, de las venas, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares. Tengo un riesgo de desarrollar de un 25%, imagínate. Entonces, si yo me consumo un desayuno, al desayuno me como una dona, así como la que consume Homero Simpson, ¿se acuerdan cuando ven ese programa? Él siempre está comiendo donas. Una dona que tú vas y te compras en la panadería, esa dona contiene alrededor de 3.2
gramos de grasa trans. Pero, ¿qué pasaría si yo al mediodía me como unas papitas fritas? Si me como una porción de papa frita, eso equivaldría a 6.8 gramos de grasa trans. Entonces, quiere decir que solamente comiéndome una dona en la mañana y una papa frita al mediodía, ya me estoy consumiendo 10 gramos de grasa trans. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con mi cuerpo? Acuérdense el concepto anterior. Si yo solo consumo 5 gramos de grasa trans, tengo un 25% de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Y si me he comido 10 gramos? Ah, no, pues ya no es 25, serían 50% de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es la pregunta después de este análisis y reflexión? La pregunta es, ¿cuánto de grasa trans tú consumes? ¿Y dónde se encuentra la grasa trans? En la mantequilla, en el pan, en los pasteles, en todo aquello que nosotros le ponemos manteca o le ponemos aceite. Eso, ahí hay grandes cantidades de grasa trans. Entonces, hagamos una reflexión. ¿Cuánto de grasa trans tú estás consumiendo todos los días? Y esa cantidad de grasa trans que tú consumes es lo que te está exponiendo a ti a un riesgo muy alto de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¡Wow! ¿Por qué crees que tenemos triglicéridos y colesterol alto? ¿Por qué crees que tenemos hígado graso? E inclusive tú te puedes hacer un análisis de hiperdensiometría eléctrica. ¿Cuál es eso de la composición corporal? A la persona que te invitó a esta charla, dile, yo necesito un análisis de composición corporal. Y ahí te va a arrojar un resultado. ¿Cuánto tienes de más de grasa corporal? ¿Cuánto tienes de grasa visceral? ¿Qué es la grasa visceral? La grasita que está alrededor del corazón, del hígado, alrededor o por dentro de las arterias. Imagina. ¿Puedes imaginar cuánta grasa tenemos? Eso son, lamentablemente, factores que a nosotros nos ponen en riesgo de desarrollar muchas inflamaciones. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con este tipo de grasa trans. Hay que tener mucho cuidado. Y por favor, hazte un análisis de composición corporal. Es urgente saber todos estos valores para nosotros tener en cuenta cómo es nuestra alimentación. ¿Sí? Miren, aquí tenemos otro análisis. Por ejemplo, efectos en el organismo de las grasas. Colesterol malo, colesterol bueno. Colesterol malo, ¿dónde lo encuentro? En las grasas saturadas, ¿no es cierto? Si yo consumo grasas saturadas, se va a elevar el colesterol malo. Si yo consumo las monoinsaturadas, acuérdense que estaban en las semillas, esas disminuyen el colesterol malo. Las poliinsaturadas, ¿en dónde estaban? También en las semillas secas, estaban en el pescado. Estas reducen el colesterol malo. Ojo, pero si te comes el pescadito asado o puede ser a lo mejor al jugo, pero si ya lo coges al pescado y lo fríes, pues te puedes imaginar que esa grasita se va a saturar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Y las grasas trans te elevan 3 veces lo normal el colesterol malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Las grasas saturadas, pues tienen un impacto más o menos en el colesterol bueno. Las monoinsaturadas sí elevan, las poliinsaturadas como que a medias, las grasas trans bajan totalmente el colesterol bueno, ¿sí? Entonces, esto es un análisis que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de confeccionar nuestro alimento o de elegir el alimento. Acuérdate, tú eres lo que comes y lo que absorbes. ¿Qué estás comiendo? De acuerdo a eso que comes, se comporta tu organismo, ¿sí? Aquí tenemos, hagamos un pequeño análisis de estas. Miren las papitas fritas, una funda de papitas fritas, que son 150 gramos, te aporta de 7 gramos de grasa trans. ¿Cuántos que yo? Solo 5 te ponen en riesgo de un 25%. Y si te comiste 2 fundas, serían 14. ¡Wow! Una hamburguesa de 200 gramos te aporta 3 gramos de grasa trans. ¡Wow! Imagina entonces lo que estábamos comiendo. Un pan de 5 a 6 gramos de grasa trans. Las galletas, 2 galletitas de esas que te venden por ahí que tienen crema en medio, te aporta de 1.3 gramos de grasa trans. Entonces, ¿cuántas galletitas te has comido?
y así sucesivamente. Por ejemplo, un pastel. Una rebanada de pastel, 6 gramos de grasa trans. Una rodaja de queso de 2.2 a 5.2 gramos, dependiendo, ¿sí? Y las margarinas que nosotros utilizamos para untar el pan y así sucesivamente, 0.0 gramos por cucharada, ¿sí? Entonces imaginen, analicemos qué es lo que estamos comiendo. ¿En dónde encontramos las grasas trans? Por donde quiera hoy en día, en este mundo actualizado, está por todas partes, hasta en los helados, ¿sí? Ahora no se diga en las empanaditas, en todo lo que es frito especialmente, acuérdate que utilizamos manteca vegetal, aceite vegetal y a estos les ponen hidrógeno para que perduren por más tiempo. Entonces, mucho cuidado con el consumo de este tipo de alimentos. Y este dato todavía es escalofriante. Este dato acerca de los ingredientes de las grasas trans son muy similares a la composición química de las velas. Ustedes conocen las velas. ¿Qué hace la vela? La vela está hecha de parafina, ácido estiárico, añadido a una mezcla de tetrahidrometilacetato y alcohol. Estos compuestos químicos son muy parecidos a las de la grasa trans. ¿Sabes el impacto que tiene en nuestro cuerpo? El impacto que tiene en nuestro cuerpo es que estas grasas trans, lamentablemente, dañan las estructuras de nuestros cuerpos, ¿sí? Dañan los tejidos. Por eso, después de esta información, cada vez que tú consumas algo, lee la etiqueta. Ese pan que compraste, esas galletas que compraste, lee. ¿Qué dice atrás? Ácido estiárico, ¿sí? Tetrahidrometilacetato. ¡Wow! Son sustancias que pueden producir, imagínate esto, artritis, reumatitis, cáncer, problemas cardíacos, asma, alteraciones inclusive en el sistema nervioso. Entonces, chicos, analicemos qué es lo que nosotros estamos consumiendo todos los días. Sé más selectivo en el momento de ir a hacer las compras. Por favor, lee las etiquetas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de manteca y de aceites para utilizar. Por ejemplo, aceites que son extra virgen, como por ejemplo el de oliva, que son prensados en frío y de ahí ha salido este aceite, o aceites que se los puede utilizar inclusive para calentar, pero también hay aceites para colocar en las ensaladas, por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de maíz, de girasol, que también hay un tipo de aceites que sirve para calentar. Entonces, mucho cuidado en elegir el aceite para cada ocasión. Ojo, este dato es muy importante. La pregunta es, ¿cuántos litros de aceite te duran en la semana? Imagina, 1, 2. Tú sabes, haces las compras, ¿cuántos litros de aceite compras para tu casa, para la semana? Si estás comprando más de 1 litro semanalmente, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso hay que dividir para los miembros de tu familia. Y todos están tomando un poco de ese aceite. Y si ese aceite, obviamente, demasiado hidrogenado, puede estar complicando tu cuerpo. Inclusive, esta grasa trans, lamentablemente, tiene un impacto directo, especialmente en el sistema cardiocirculatorio y estimulando especialmente inflamación en tu organismo. Entonces, analicemos cuánto aceite estamos consumiendo semanalmente en nuestros cuerpos, ¿sí? Las consecuencias de esto, ¿cuáles serían las consecuencias de nosotros consumir las grasas trans? Las consecuencias serían que esa grasa lamentablemente produce depósito en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Nos pone en riesgo de desarrollar un hígado graso. A lo mejor de acumular grasa alrededor de nuestro corazón, en el pericardio, inclusive por dentro en el miocardio, de reemplazar los lugares donde tiene que haber masa muscular, se puede depositar mucha grasa. E inclusive puede envolver de grasa nuestros riñones. ¿Te puedes imaginar todo esto? Y obviamente no es que esa grasita se coloca ahí y no hace nada. No, primero ocupa espacio y por eso cuando tenemos un desequilibrio de la composición de mucha grasa corporal, nos volvemos muy corpulentos y somos más anchos,
¿Y qué decimos? No, es que yo soy robusto. Dos cosas son muy diferentes. Una, ser robusto, tener fibra, y otra cosa, tener grasita, tener manteca. ¿Me entiendes? Son dos conceptos muy diferentes. Si tienes mucha grasa, cuidado. Acuérdate, en el concepto que hablamos la vez anterior. Hombre, coges una cinta métrica, te mides la cintura a la altura del ombligo. ¿Cuánto tiene que medir? 90 centímetros. Y menos, ojalá. Pero si mide más allá de 90 centímetros, si tienes más de 90 centímetros, lamentablemente tienes un alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiocirculatorias. Mujer, ¿cuánto tiene que medir tu cintura? Pues tiene que medir menos de 80, o máximo, ya exageremos, 80. Si mide más de 80 centímetros tu perímetro abdominal, pues tienes un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares y especialmente de inflamación, porque tus tejidos adentro de tu cuerpo están en un ambiente hostil, desafiando la normalidad con tal de sobrevivir y con tal de cumplir la función que le fue encomendada dentro de nuestro cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Consecuencias de esto, ¿cuál es? Resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que tú consumes mucho carbohidrato y mucha grasita, tu páncreas tiene que producir grandes cantidades de insulina a expensas de lo que tú estás comiendo. Y cada vez las reservas para hacer insulina en tu páncreas se van agotando. Y va a llegar un momento que tu páncreas dice, sabes que ya no hay con qué hacer insulina. Y cuando tu páncreas no hace insulina, ¿qué pasa? Pues te da la diabetes. Inflamación, obviamente, como es un ambiente hostil que hay dentro de tu cuerpo, se inflama. Se inflama el hígado, se inflaman los tejidos, se empiezan a inflamar y empiezan a colapsar. Y aumenta el riesgo cardiometabólico. ¿Qué quiere decir el riesgo cardiometabólico? Que tu metabolismo se hace lento, que cada vez te falta energía, que cada vez no encuentras saciedad, no tienes la misma fuerza que antes, te hace sueño, te sientes cansado, te duele la cabeza, te sientes mareado, sientes zumbido en los oídos, y así un sinnúmero de sintomatología producto del exceso de grasita en tu cuerpo, ¿sí? Y eso obviamente nos enfrenta a aumentos de riesgos de enfermedades cerebrovasculares. Que de repente nos salte el ojito, el párpado, de repente me salte el labio, de repente como que se me quiere adormecer la cara, de repente como que me salta de la nada, me saltan los dedos, las manos, los músculos, se me adormecen. ¿A qué se deberá? Pues se debe a tu mala circulación. ¿Entiendes entonces? Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y ahí es cuando nosotros necesitamos analizar toda esta información para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar todo este tipo de enfermedades? Y lo mejor de todo, tener una mejor salud especialmente. Entonces, para mejorar esto, ¿qué necesito? Necesito vitaminas, necesito a lo mejor complejo B, necesito magnesio, que son minerales, necesito más omega 3, pero hay algo muy especial, necesito antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Los antioxidantes son sustancias que se encuentran en muchos vegetales, que se encuentran en muchas verduras, que se encuentran en las frutas e inclusive en las semillas secas. Entonces, que mi sangre sea fluida y que mi cuerpo funcione va a depender de mi alimentación. Hoy comiste zanahoria, hoy comiste brócoli, comiste espinaca, comiste albahaca, lechuga, col, comiste a lo mejor zucchini, comiste a lo mejor tus acelgas. Ay, no he comido. ¿Viste entonces cómo te falta? ¿Cuántas frutas has comido? Se recomienda, por ejemplo, el doctor David Heber, él recomienda en un análisis que hizo por 3 años en muchos pacientes, él recomienda la dieta colorista. ¿Qué es la dieta colorista? Una dieta rica especialmente en fruta, verdura y de varios colores, por eso le denominan colorista. Por ejemplo, a ver, hoy me consumo un poco de uva, una porción de
de melón, una porción de papaya, me chupo unas naranjas, ¿sí? Me como un banano, un maduro, el día de hoy. Cumplí con mis 5 frutas diarias. Mañana hago igual, y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, hasta este momento, ¿cuántas frutas tú te vas comiendo? Y si no has consumido fruta, ya le estás debiendo antioxidantes a tu cuerpo. ¿Cuántas ensaladas te has comido hasta esta tarde? Y si no le estás comiendo, ya le estás debiendo a tu cuerpo. Pues no te preocupes, si hoy día no hiciste eso, no pasa nada, no hay problema. Pero si este error lo has estado repitiendo por un mes, 6 meses, un año, 3 años, 5 años, va a haber consecuencias. Y ahí es cuando decimos, pero si yo recién ya empecé a comer brócoli, si vienen los triglicéridos altos. Ah, pero para que se lleven los triglicéridos, pues dime cómo eran tus hábitos hace un año, hace 2 años. Esto es poco a poco, chicos. No vamos a hacer cambios de la noche a la mañana, sino primero hay que concientizarnos. Hay que tener conciencia de cómo cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se va a comportar de acuerdo a cómo tú lo cuides, ¿sí? Porque vemos unas personas que tenemos este pensamiento, no te preocupes, de algo me he de morir. Sí, de algo nos vamos a morir, es cierto. Pero la pregunta es, ¿cuántos años quieres de agonía? Imagínate una diabetes de por ahí de unos 5 años, 10 años, o que tenga insuficiencia renal, o que se me dañen mis pulmones, y simplemente por no haber cambiado ciertos hábitos alimenticios. Te puedes imaginar, son cosas sencillas de hacer, pero esas sencillas de hacer son las más difíciles, porque creo que no son tan significativas. Así que empecemos a hacer cambios en nuestra alimentación. Y ahí es cuando entra este gran beneficio que nos ofrece TIEMS a través del yegulán. ¿Qué es el yegulán? Es una planta, es un vegetal que hace más de 2000 años, especialmente esta civilización del Imperio Chino, a través de sus médicos descubrió que tiene un impacto muy profundo en la salud. El yogulán es una planta que contiene polifenoles, vitamina C, beta-carotenos, y este yogulán ayuda muchísimo a las enfermedades cardiocirculatorias, a prevenirlas especialmente. El yogulán le llamaban hace mucho tiempo, hace ya más de 2000 años, como la hierba de la longevidad. ¿Por qué? Porque los efectos que te brinda o las sustancias, los ingredientes que contiene, los polifenoles que contiene y antioxidantes esta planta, te brindan un mismo efecto parecido, inclusive más que el ginseng. Acuérdate que el ginseng es una raíz que se la utiliza a nivel mundial, pero para China este yogulán tenía un impacto más profundo que el mismo ginseng, por eso le llamaron el segundo ginseng. Como en la medicina tradicional china, ellos trabajan desde el punto de vista energético, no solamente fitoterapéutico, sino que también el efecto a nivel vital en el cuerpo. Entonces, los médicos chinos, ellos investigaron mucho esta planta a tal punto que descubrieron que tiene un impacto en el meridiano de pulmón. ¿Y qué hace el meridiano del pulmón? Acuérdate del prana, respira todo lo que está afuera, respira la energía. Nosotros no solo respiramos oxígeno, sino que respiramos vida. Así era el pensamiento de la medicina tradicional china. ¿Y por dónde entraba el prana? Por los pulmones. Y luego pasaba al vaso. ¿Y qué hacía en el vaso? Esto se convertía en energía vital. Y por eso el vaso es muy fundamental para tener longevidad, para tener energía. Entonces esas personas tenían 60 años y parecían de 40. Tenían 80 años y parecían de 60. ¿Por qué? Por la energía vital. ¿Entiendes por qué los asiáticos tienen esa longevidad y esa vitalidad?
es por esa cosmovisión. Y además de eso, el Yogulán también tiene un impacto en el riñón. ¿Qué hace el riñón? El riñón permite que ascienda la energía vital hacia el resto de los órganos. El riñón permite que nosotros tengamos ese carácter de comprensión y al mismo tiempo maleable pero firme. ¿Qué quiere decir? Decidido, no dudoso. Acuérdate que nosotros acá en Occidente somos una sociedad desconfiada, dudosa, que rapidito empieza a imaginarse cosas desconfiadas que todo el mundo supuestamente le quiere hacer mal. ¿Y por qué se produce eso? Por nuestros miedos y temores. ¿Y dónde se asientan estos? En el riñón. Entonces, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿qué decía? A la persona que era cobarde, a la persona insegura, a la persona iracunda, de coraje, celoso, insatisfecho, a esa persona le daban Yogulán. ¿Para qué? Para que tenga firmeza en sus pensamientos, en su energía, y va más allá todavía de eso, en su organismo. ¿Entiendes? Entonces, así es como funciona esto de la medicina tradicional china. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Yogulán? Desintoxica, es un potente tranquilizante del sistema nervioso central, ¿sí? Y también, por sus antioxidantes, es un potente anti-envejecimiento. ¡Wow! Te puedes imaginar todas estas propiedades. El Yogulán, esta planta se la conoce científicamente como el ginostigma. Así se le encuentra, como el gimnostigma. Potente antioxidante porque es capaz de eliminar radicales libres, ayuda inclusive un impacto directo para reducir la presión arterial, obviamente consumiendo más líquido y mejorando la dieta. Reduce los lípidos cuando tenemos colesterol muy alto, a lo mejor triglicéridos, ¿sí? Ayuda a controlar los niveles de glucosa cuando estos empiezan a elevarse y tu páncreas ya no tiene la capacidad, cuando empieza a aparecer la intolerancia a la glucosa, a la insulina. Entonces, ahí es cuando el Yogulán es una buena herramienta para ayudar para estas afecciones. Para el estrés, ¿qué es lo que pasa con el estrés? El estrés hoy en día es un síndrome que está en todas partes. Entonces, ¿qué hace? El Yogulán incrementa la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas del cuerpo ante el estrés. Doctor, Nosotros experimentamos en algún momento, a lo mejor, es que todo está en contra nuestro. El día está en contra nuestro, el jefe está en contra nuestro, la mamá, el papá, el vecino, y nos hacemos un mundo difícil. ¿Por qué sucede esto? Lamentablemente debido a que estamos estresados. No podemos nosotros interpretar adecuadamente esa realidad. ¿Sí? También aumenta la resistencia e inhibe a estas células que mutan, que son cancerígenas. Mejora la función sexual. ¿Por qué? Porque si mejora tu vitalidad, mejora tu energía, todo el organismo empieza a funcionar adecuadamente. ¿Sí? No es que solamente funciona a ese nivel sexual, no, a nivel de todo tu cuerpo. Por eso, el ejemplo que te ponía de los asiáticos que tienen 80 años y parecen de 60, ¿sí? Ayuda a eliminar toxinas, obviamente, porque tiene una capacidad de ser antimicrobiana, antimicótica. Imagínate entonces todos estos beneficios que tiene el Yogulán. También tiene un enfoque de mejorar la función hepática. Ayuda, gracias a sus polifenoles, ayuda a desgrasar el hígado, ¿sí? Tiene una acción, como te dije, bactericida, antiviral, combate el cansancio porque eleva la energía. Acuérdate que estas plantas no solamente son desde el punto de vista fitoterapéutico, sino desde el punto de vista de la medicina tradicional china de los 5 elementos. Esta es una de las más antiguas que se utilizaba por allá hace más de 2000 años en el Imperio Chino. El Yogulán ayuda entonces a todo nuestro cuerpo, a elevar nuestra energía vital, por eso se lo considera como un tesoro de la cultura china. ¿Sí? Imagina todo esto que tiene.
Vamos a continuar. ¿Por qué tiene ese poder antioxidante? Para nosotros entender el poder antioxidante del yugulán, vamos a entender qué es un radical libre. Un radical libre es un átomo que perdió un electrón, ¿sí? Un átomo que perdió su electrón. Por ejemplo, aquí tenemos en el centro los neutrinos, los electrones en el centro, y hacia afuera, miren, tenemos los electrones dándole vueltas, ¿no es cierto?, al neutrino. Excelente, está ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este átomo pierde un electrón. Al perder un electrón se desestabiliza, y al desestabilizarse empieza a robar electrones al resto de átomos. Cuando tú tienes muchos radicales libres en tu cuerpo, se vuelve una inestabilidad atómica y molecular en tus tejidos, lo que provoca degeneración de ese tejido. Es como cuando tú te comes o pelas una manzana. Partes una manzana por la mitad, la dejas un momento ahí. ¿Qué le pasa? Se oxida, se arruga, se deshidrata, se mancha. ¿Entiendes? Así se ponen nuestros tejidos cuando hay muchos radicales libres. ¿Y de dónde vienen estos radicales libres? Primero, nosotros los hacemos por nuestros procesos químicos de respiración, de nuestro pensamiento cuando nos estresamos, cuando tienes coraje, cuando tienes rabia, cuando tienes ira, cuando tú consumes comidas no adecuadas. Aumentan los niveles de radicales libres. Entonces, ahora hay que a esos radicales libres estabilizarlos. ¿Y sabes con qué lo hacemos? Con los antioxidantes. ¿Por qué? Porque los antioxidantes tienen la capacidad de dar, ¿ya? De dar, son dadores de electrones. Entonces los antioxidantes le dan el electrón o los electrones que le faltaba a ese átomo y este átomo se estabiliza. Imagínate. Entonces te puedes imaginar cuánta cantidad de antioxidantes necesitamos todos los días. Pues les comento que muchas cantidades. ¿Sí? Muchas cantidades. ¿Qué hacen los antioxidantes? Ayudan a prevenir enfermedades cardíacas, circulatorias, neurológicas e inclusive pueden proteger o estimular a nuestros tejidos para que no desarrollen, ¿qué cosa? Cáncer, presión alta, arteriosclerosis, diabetes, lupus, artritis. Pero yo tengo que darle los antioxidantes. E inclusive los antioxidantes tienen unas propiedades de incidir en fortalecer el sistema inmunológico. Entonces te puedes imaginar por qué nos cogen con las defensas bajas, porque tenemos muchos radicales libres. Entonces tengo que ver la forma de empezarle a dar a mi cuerpo antioxidantes. La primera forma, ¿cuál es? Come fruta. Consume bastante líquido. Reduce, por favor, el consumo de comidas con radicales libres o que te estimulan a producir radicales libres. Trabaja tu mente, el buen sentir, el buen pensar, ¿sí? Y si a esto le añades que empiezas a suplementar con antioxidantes, imagina, le ayudas a tu cuerpo a evitar daños celulares, previenes infecciones e inclusive vas a retardar el envejecimiento, ¿sí? Es tu elección. Muy bien. El yogulán viene en forma de tabletas, ¿sí? En forma de tabletas que nosotros podemos consumir de 1 a 3 tabletas 3 veces al día. Y va a garantizar el aporte de antioxidantes, el aporte de vitamina C, de beta-caroteno y polifenoles que le van a ayudar mucho a tu cuerpo. Para el aparato cardiocirculatorio, para elevar esa energía vital, para que ese riñón se ponga fuerte, empieces a tomar decisiones con más empoderamiento de ti mismo, inclusive para que tú empieces ya a gobernar tu cuerpo, a gobernar tu mente, tu corazoncito, ¿sí? Hay que empezarnos a gobernar. Si te gobiernas a ti, puedes entenderte a ti mismo. Y si te entiendes a ti, entiendes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y así sucesivamente, ¿sí? Estos son los beneficios que nos da el yogulán. Potente antioxidante y adaptógeno, activa el hígado, páncreas, mejora la digestión, ayuda a controlar los niveles de triglicéridos y colesterol, relaja los vasos sanguíneos, mejora el sistema inmunológico, retarda la arteriosclerosis, el endurecimiento de los vasos,
Y especialmente también se le conoce a este Yogulam por allá en Oriente como la hierba de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque hace que tus tejidos empiecen a rejuvenecerse. ¿Sí? Acuérdate cómo lo tomo. Lo tomo 2 cápsulas cada 8 horas, dependiendo del caso. A la persona que te invitó a esta conferencia, dile cómo tomo el Yogulam. Y él te va a preguntar, a ver, ¿qué síntomas tienes? ¿Cómo estás? Y de acuerdo a eso te va a personalizar tu tratamiento. ¿Sí? Así es, chicos. Hemos terminado de hablar del Yogulam. Y ahora se nos viene algo muy grande que se llama el Cordyceps, el micelio de Cordyceps. Este es otro de los grandes tesoros de la medicina tradicional china, así le denominan ellos. Propiamente, allá en la medicina tradicional china se le conoce como un antibiótico natural, ¿sí? Que tiene unas propiedades exclusivas, especialmente un impacto a nivel de muchos meridianos. Vamos a hablar de ellos, ¿sí? Entonces, el Cordyceps fortalece el sistema inmunológico y el respiratorio. Ayuda a mejorar en caso de tos, de asma, de que tengamos mucha flema. Disminuye la fatiga, aumenta el líbido en caso de que el líbido por ahí esté medio bajo. Mejora el desempeño físico. Este micelio de Cordyceps es el secreto para también tener un mejor estilo de vida o calidad de vida. ¿Sí? No sé cuáles sean ya tus limitaciones, ¿sí? Pero conforme vamos avanzando en edad, como que vamos experimentando ciertas dificultades. Me canso más rápido, ya no tengo la misma fortaleza que tenía hace 10, hace 20 años, me olvido de las cosas, todo se me hace cuesta arriba. Pues ahí es cuando necesitamos, ¿qué cosa? Vitalidad, una buena alimentación, una buena hidratación y especialmente una buena vitalidad, un buen vivir. ¿Cómo experimentamos eso? Pues dándole a tu cuerpo algo que le ayude de verdad a experimentar eso. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es este Cordyceps? ¿De dónde viene? Pues el Cordyceps, créanme que es un misterio muy grande, un misterio del clima, un misterio de las alturas, un misterio porque donde él se desarrolla aparenta ser un hongo y aparenta ser una hierba, ¿sí? Por allá, por el Himalaya, arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en esas montañas, crecen unas larvas de la polilla del murciélago. Y esas larvas se disecan, ¿sí? Y cuando se disecan, ahí aparecen unos hongos y empieza a crecer como una planta. Ese es el micelio de Cordyceps. Entonces, ¿cómo es que descubrieron todo esto? Descubrieron este micelio porque los pastores del Himalaya, de todos estos montes, de todas estas montañas inmensas, salían a pastorear a sus ovejas. Y cuando las sacaban a pastorear y se iban hasta esa altura, a más de 3.000 metros, el ganado, las ovejas empezaban a crecer más, a ser más robustas. Entonces, los pobladores empezaron a hacerse una pregunta, bueno, ¿y qué pasa con este ganado? Mientras que a otro tipo de ganado no lo llevaban a la altura, pero lo llevaban a los llanos y no tenía ese mismo desarrollo. Entonces ellos empezaron a creer que era la montaña y la llevaban a los ganados arriba a la montaña. Lo empezaron a llevar y se quedaban viendo qué era lo que comían. ¿Y saben qué era lo que comían? El micelio de Cordyceps. Entonces empezaron a investigar, los médicos del Imperio Chino empezaron a investigar qué impacto tiene eso en el cuerpo del ser humano y descubrieron propiamente un remedio, una planta que provee de muchos beneficios, ¿sí? Entonces ellos le dicen el cuerno de venado en algunos libros, por ejemplo en Nei Qin, en el libro del emperador amarillo, también le dicen el tesoro de la medicina china, el Cordyceps, porque es uno de los grandes ingredientes de esta medicina, a tal punto que cuando los emperadores descubrieron que tenía un impacto directo en la salud, mandaban a cosechar esos Cordyceps y solamente los guardaban para la realeza. Ya no era permitido darle a la plebe.
Imagínate a qué punto de impacto de bueno tenía este micelio de cordyceps, ¿sí? Ellos lo consumían en té, en polvo, en vino, en la comida. Es un micelio, es como una planta, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, se buscó todos estos registros que tenían mucho beneficio hacia nuestro cuerpo y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y ahora dónde encontramos el micelio de cordyceps? Pues te comento que ahora ya se lo puede cultivar, pero se necesita unos laboratorios tremendos para cultivarlo y que tenga ese mismo impacto. Pues te cuento que ya hay la tecnología para hacer eso. Inclusive a esa misma altura se está haciendo todo eso. Y ahí es cuando ahora sí, en este año 2021, podemos gozar nosotros también de esos beneficios del micelio de cordyceps, ¿sí? ¿Qué hace el micelio de cordyceps? Primero, tiene un impacto directo en la regulación del sistema inmunológico. Es un inmunoestabilizador, inmunoestimulante, al mismo tiempo que al trabajar profundamente en el sistema inmunológico puede inhibir el desarrollo de ciertos tumores. Mejora la función de todos los tejidos, no es que solo se enfoque en ciertos tejidos, no, acuérdense que en medicina tradicional china todo es en sinergia, todo es holístico, o sea que esto tiene que ser algo que funcione en todo el cuerpo, no solamente como nosotros tenemos el pensamiento occidental, que solo en una parte funciona, no, acá es muy diferente el pensamiento de ellos. Promueve la producción de anticuerpos, mejora el número y función de las células fagocíticas y de los natural killer, que son las células que están alerta ante cualquier invasión de nuestro cuerpo por cualquier agente. Disminuye la función de las células cancerígenas y lo mejor de todo, mejora la función de las vías respiratorias. Para aquellas personas que tengan problemas de vías respiratorias, 3 cápsulas cada 8 horas y va a ir súper bien. Inclusive aquellas personas que fuman, aquellas personas que tienen secreciones por mucho tiempo en sus pulmones, esto ayuda muchísimo, ¿sí? ¿Cuáles son los ingredientes activos del micelio de cordyceps? Es el polisacárido, el ácido de cordyceps mismo y la adenosina que contiene esto. ¿Dónde trabaja? ¿En qué meridiano trabaja? Especialmente en meridiano de riñón, ¿sí? Como trabaja en meridiano de riñón, entonces provee de mucha vitalidad, nos da seguridad, especialmente para esos temores que hemos sido formados o adomesticados en el miedo. Pues ahora tenemos una opción para fortalecer ese meridiano de riñón y tratar de salir de ese ambiente temeroso en el cual nos estamos desarrollando, ¿sí? Aquí tenemos entonces, fortalece los 5 órganos. ¿Cómo fortalece los 5 órganos? Primero, vamos por el corazón. El micelio de cordyceps protege el corazón y obviamente al proteger el corazón va directamente hacia el cerebro. Así era la cosmovisión de la medicina oriental. Que al fortalecer siempre el corazón, estamos ayudando a nuestro cerebro. Porque a través de la circulación reduce el colesterol, mejora las isquemias miocárdicas o las enfermedades coronarias, previene las arritmias. Trabaja a nivel de hígado, mejorando las funciones hepáticas porque estimula la desintoxicación y ayuda a reducir lesiones hepáticas que por cualquier ambiente se le haya dado, por un hígado graso, por una hepatitis o cualquier otra agresión que le hayamos hecho a nuestro hígado. Mejora la función de riñón, acuérdense, mejorando la microcirculación renal y la modulación adrenérgica. ¿Qué es esto de la modulación adrenérgica? Nuestro carácter. Producimos mucho cortisol cuando estamos bravos, cuando estamos enojados, cuando queremos que el mundo piense como nosotros queremos. Cuando alguien no hace lo que nosotros queremos y nos da rabia, entonces ahí nos va muy bien el micelio de cordyceps. Nos ayuda muchísimo a eso. Inclusive, a nivel de pulmón tiene un impacto de ayudar a prevenir enfermedades de pulmón, como el asma, como las neumonías, ¿sí? Especialmente como también tiene un efecto antibiótico,
ayuda a proteger contra patógenos a nivel del tracto respiratorio y ayuda muchísimo en caso de asma. El micelio de Cordyceps también actúa a nivel del vaso. A nivel del vaso, especialmente contra radicales libres y contra sustancias que estimulen su degeneración. Por eso es que el micelio de Cordyceps estimula el rejuvenecimiento, estimula el metabolismo, estimula la regeneración celular, ¿sí? Especialmente si tú estás haciendo ejercicio, si tú a lo mejor tienes mucho trabajo o te estresas con facilidad, pues te recomiendo empezarlo a consumir. Entonces imagínate, trabaja en los 5 órganos de acuerdo a los 5 elementos de la medicina tradicional china. Por eso te decía, esto no es que solo afecta a un órgano, sino que trabaja holísticamente en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿te quieres sentir con energía? ¿Te quieres sentir vital? ¿Quieres que tu cuerpo funcione bien? Pues empecémoslo a cuidar. ¿Cómo lo cuidamos? Buena hidratación. ¿Cuánto de agua tengo que consumir? Por lo menos 2 litros. Pero si tú puedes 3, sería mejor. Va a depender de la actividad que tú realices. Porque si tú haces un trabajo extenuante, te deshidratas. Si tú piensas mucho, si tú hablas mucho, pues obviamente quemas más agua y tienes que reponerla. Pues si no te la repones, tu cuerpo está pasando complicaciones. Comer bonito, comer bien. ¿Cómo tengo que comer? Por favor, a tu dieta ponle mucha ensalada. Al almuerzo, a la merienda, ponle ensaladita. ¿Por qué? Porque eso te da forraje. El forraje te da celulosa para que ayude a formar el bolo fecal y no te estreñes. Además de eso, te hace que te dé saciedad, porque si no te da hambre con facilidad, la ansiedad. Come frutitas. ¿Cuántas porciones de fruta eran? 5 porciones de frutas de diferentes colores todos los días. Y si a esto tú le sumas un buen pensar, un buen sentir, un buen actuar, pues obviamente vas a tener una salud buena. Pero todos los días hay que cultivar eso. Acuérdate que nosotros vamos para adelante. Tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. ¿Cómo quieres llegar a los siguientes años? Activo, bien puesto, disfrutando de la vida, disfrutando de tus seres queridos, ¿o quieres darles pena a tus seres queridos? Esa es una decisión. Tú eliges qué sentir, qué pensar, cómo actuar y qué comer especialmente. Entonces acuérdate del micelio de Cordyceps. ¿Es apto para quién? Para personas que tengan problemas en su inmunología, personas que tengan hábito de fumar, personas que estén estresados o que tengan un mal desempeño sexual, que tengan presión alta, colesterol alto, glucosa alta, personas que no puedan dormir, personas inclusive que ya estén con radio o quimioterapia. ¿Sí? Acuérdate que esto es medicina tradicional china. No es que solamente es un fitonutriente, sino es algo más que eso, inclusive para personas con disfunción hepática. ¿Sí? ¿Cómo tomo el micelio de Cordyceps? El micelio de Cordyceps vamos a tomar de 2 a 3 cápsulas 3 veces al día, dependiendo del caso de cada persona. La persona que te invitó a esta conferencia, a esta charla, dile, a ver, ¿cómo es que es eso del Cordyceps? ¿Cómo es que es eso del Yogulam? Yo necesito que me personalices. Entonces ellos ya te van a personalizar cómo que tú tienes que tomar esto. Pero recuerda, esto funciona haciendo cambios en nuestra alimentación, en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro actuar. Inclusive, ¿te sirve para fortalecer el sistema inmunológico? Claro que sí. Si tú a esto le sumas inclusive la espirulina, acuérdate que era la espirulina es una alga que contiene los aminoácidos esenciales y no esenciales. Y los aminoácidos son los ladrillitos a través de los cuales tu cuerpo los utiliza para hacer la estructura, para hacer piel, para hacer pelo, para hacer uña, para hacer enzimas, para todo el cuerpo necesita aminoácidos. ¿Dónde los encontramos? En la espirulina. Si a esto tú le sumas el micelio de Cordyceps y el Yogulam, vas a garantizar a tu cuerpo que
eleve sus defensas y que proceda y se adapte para protegerte contra cualquier invasor, chicos, ¿sí? Así que, por favor, vamos a subir esta conferencia al Facebook. Puedes tú compartirla, puedes tú sugerirla. Mientras más personas tengan esta información, alguna cosita les va a resonar, alguna cosita vamos a aprender, especialmente a cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Así que, chicos, bienvenidos a TIENS, bienvenidos a este concepto de salud, especialmente con medicina tradicional china. Espero que les haya agradado esta conferencia. Vamos a seguir dando muchas más, así que esta se va a quedar grabada en la página de Facebook y ustedes la pueden reproducir las veces que sean necesarias o compartirlas para que esta información llegue a más personas. Así que, de mi parte, gracias por haber asistido a este webinar. Les recuerdo que el domingo vamos a tener otra conferencia, así que estar atentos que tenemos un bonito tema para compartir con ustedes. Así que de mi parte, gracias por haber asistido. Que tengan una muy buena noche. Por favor, sean felices. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Gracias, doctor Nixon. Muy amable. Sí, gracias, doctor, gracias. Gracias a todos. Gracias. Una bonita